Bueno. Ok. La guerra espiritual del cristiano, segunda parte. Y vamos a ver hoy que en la guerra espiritual del cristiano, en esta segunda parte, vamos a poder hablar del poder de la oración. Y donde quiera que el reino de Dios avance, siempre habrá una reacción de oposición. Escúchelo bien, no lo olvide. Mientras esta iglesia avance espiritualmente, ¿sabe qué también va a avanzar? El ataque de Satanás contra esta iglesia. Mientras avance el reino de la luz, avanzará también el reino de las tinieblas. Así como habrá bendición, quiero decirles que habrá mucha oposición, ¿sí? Habrá mucha oposición. Entonces, de parte de las tinieblas. En Mateo capítulo 13, nosotros podemos leer en Mateo capítulo 13 lo siguiente, y nos dice así la palabra del Señor. En el versículo 24 al 30. Dice, le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. No dejé mis lentes por ahí. Gracias. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, dice la Biblia, buena semilla en su campo. ¿Saben qué estamos haciendo nosotros aquí en el reino de Dios, en la tierra? Estamos sembrando todos los domingos una buena semilla. Pero fíjense qué pasó. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Fíjense cuándo vino el enemigo. ¿Cuándo viene el enemigo? Cuando nos dormimos. Es una iglesia que no ora por su iglesia, miembros de la iglesia que no oran por la iglesia, que no interceden por sus pastores, que no están todos los días orando y se están durmiendo. Dice, viene el enemigo y ¿qué hace? Siembra cizaña entre el trigo y se fue. O sea que si nos dormimos como iglesia y no estamos orando todos los días, por nuestros hermanos, por los pastores, por los ministerios, todos los días, se los he pedido, oren todos los días, viene el enemigo y va a sembrar la cizaña entre el trigo. O sea, el trigo podrían ser la mayoría de ustedes que son cristianos verdaderos, que son cristianos nacidos de nuevo, ¿sí? Y dice la Biblia, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. O sea, cuando ustedes empiecen a dar fruto, toda la iglesia, también van a comenzar a salir cizañosos, chismosos, mentirosos, gente que divide. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, escuche bien, uno puede sembrar buena palabra, pero también si se duerme en la iglesia, puede también crecer con el trigo la cizaña al mismo tiempo. Y eso que se predicaba buena palabra, y se predica buena palabra de Dios. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente el uno con el otro. Fíjense lo que dice Jesús, es importante que también haya en la iglesia cizaña, que crezcan juntos, para que ustedes maduren y crezcan y disciernan y aprendan a distinguir, ¿sí? Porque si arrancamos, queremos puro perfecto y nada de cizaña en la iglesia, dice, no va a ser que entre la cizaña nos llevemos también a los buenos, ¿sí? Dejar crecer justamente la cizaña con el trigo, y el tiempo de la siega yo diré, y a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Es el Señor el que arranca la cizaña, no nosotros, hermanos. ¿Por qué? Por la oscuridad. La oscuridad odia la luz. Satanás no odia más que la luz, que los hijos de Dios, que una iglesia que está siendo bendecida, que está siendo levantada, edificada, fortalecida. Nosotros no debemos ser espectadores pasivos. Dios no nos ha llamado a ser cristianos pasivos en el mundo, que se hunden rápidamente. Los cristianos pasivos son los likes, los que no están tan metidos, no les importa,
Vienen cuando quieren a la iglesia, cuando no se disipulan, no crecen en la palabra, no leen la Biblia y se hunden rápidamente. Sino la Biblia nos dice que todos los creyentes debemos de tomar una parte activa. Todos los cristianos tenemos que ser activos, pues somos los victoriosos. Nosotros no debemos ser las víctimas, porque ya lo dijo el hermano Alberto hace rato, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tener sonido hace rato, no tener micrófonos, no nos derrotó eso, ¿verdad que no? Usted debe de seguir cantando a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. No importa si hay una guitarra, si hay un piano, no importa, no somos víctimas. No se queje. Damos gracias al Señor porque estamos aprendiendo a través de estas dificultades en la iglesia a seguir mejorando. Y vamos a todos nosotros en nuestros ministerios que tengamos en la iglesia, seguir mejorando. Y esto nos ha enseñado muchas cosas. Ahora, tienes ya como parte de tu vida espiritual una vida de oración disciplinada. No me contesten. Pero si tú no tienes una vida de oración disciplinada, si todos los días no oras, eres un cristiano indisciplinado. Tienes que aprender a ser un cristiano disciplinado y orar todos los días. ¿Cuántas horas al día? Orando en todo tiempo, desde que te levantas en la cama, acostado, te lavas los dientes, de tus horas libres, tus ratos libres, vas viajando en el carro, vas camino a la Ciudad de México en el camión, orando. Orad, dice la Biblia, sin cesar. Orad sin cesar. Y la segunda pregunta, ¿tienes una relación diaria con Jesús? O sea, ¿lees todos los días la Biblia? ¿Lees todos los días la Biblia? ¿Se ha convertido la Biblia en una parte de tu vida diaria donde no puedes dejar de leer la palabra de Dios ni un solo día de tu vida? Hermano y hermana, en Cristo estás en grave peligro. Estás en grave peligro. Josué 1:8 nos dice, 8 y 9, dice la Biblia, Josué 1:8 y 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, a ver, ¿cuántos quieren prosperar? Levante la mano. ¿Qué tienes que hacer? Hay una ley. ¿Quieres prosperar? No se aparte de tu boca este libro, ¿sí? Y todo te saldrá bien. Todo saldrá bien en esta iglesia, en tu vida, en tu casa, mientras no nos separemos de la Biblia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice la palabra de Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cuántos alaban a Dios que el Señor estará con ustedes a donde quiera que vayan? A donde quiera que vayan. ¿Sí oyen bien, verdad todos? Ok. Ahora, tercera pregunta. Primera, si oras diario. Oras diario. O sea, la segunda, ¿lees la Biblia diario y la meditas? No nada más leerla así como si fuera, el Calimán, como dice papá, ¿no? O el libro vaquero, ¿no? O sea, lo meditas. Número 2, la meditas. Número 3, ¿tienes una lista de personas por las que oras todos los días? Tache. Necesitas tener una lista de personas por las cuales orar. Y hay muchas personas que no conoces los nombres, pero en tu mente, yo sé mis oraciones todos los días que tengo que orar por ustedes. Y yo por eso los observo mucho desde que estoy predicando. Los observo mucho porque soy difícil de recordar nombres, pero caras no. El hermano que se sienta en tal fila, hermano, Señor, oro por él, oro por ella, y así.
así Dios me pone a estar orando por la gente, estar orando por la gente. Específicamente, no te pido por toda la congre. ¿Eso qué? ¿Sí? Sobre todo por los servidores. Todos los días oro por Alberto, eso se los digo ante el Señor. Todos los días oro por Melesio, por Lalo, por Alex, por mi esposa en la escuela dominical, por Nacho, por Rosy, por José Luis, por todos los que están sirviendo en algún ministerio. Perdón si omití cualquier otro líder de ministerio, pero estoy pidiendo al Señor por sus vidas, que Dios los mantenga fieles, que Dios les dé sabiduría, por Lalo, por todos los que están sirviendo, por los del grupo de la alabanza. Esa es una de las partes que no sé por qué me quita más tiempo de mi oración, brother. Pero no porque sea mal líder, no, sino que Dios le traiga gente, siempre gente fiel, porque es un ministerio muy difícil. El ministerio de la alabanza es un ministerio atacado por el enemigo, es un ministerio, al diablo no le gusta que le cantemos a Dios, ¿usted sabía? Por eso el diablo levanta tantas Madonas y tantos satánicos, Guns N' Roses, tanto AC/DC, tanto grupero, tanto ¿quién? No quiero hablar de hombres que no sepa, pero que no he escuchado, pero no es que la música del mundo sea mala o pecado, porque muchos dicen, yo nada más escucho música cristiana. Le digo, ¿y cuál es la música cristiana? Porque yo nunca he oído alguna canción que se convierta a Cristo. No, simplemente son tonos, se le puede decir, Alberto, tonos, a las que se les agrega letra que exalta al Señor, ¿sí? Pero no se llama cristiana, es música inspirada en la palabra del Señor, ¿sí? Y hay mucha música que no exalta al Señor, pero exalta las cosas que el Señor creó, que no son de cantantes cristianos, que le cantan al amor muy bonito, a la esposa muy bonita, al esposo muy bonito, una serenata muy bonita con letras que hablan del amor. Somos novios y mantenemos un amor muy simple y puro. No sé si diga así la canción, pero nos amamos. ¿Qué hay de malo en cantarles? ¡Qué bonito! Porque una vez una persona me dijo, ¿verdad, pastor, que llevar serenata es pecado porque es del mundo? Le dije, usted es el pecador, no la música. Sí. Y en México hay canciones tan bonitas, pero hay unas tan feas, ¿verdad? Y hay unas que exaltan el alcohol, el adulterio, ¿verdad? Que exaltan el sexo, como esta canción el otro día que estaba escuchando de no quiero decir nombre tampoco, pero sí dice, por mujeres como tú, hay hombres como yo, que queremos, ¿qué dice? ¿Ustedes se la saben? ¿Qué dice? Que se pueden perder en el alcohol. O sea, ¿qué onda? O sea, por las mujeres, él es alcohólico, ¿no? O sea, ¿cómo que por mujeres como tú, hay hombres como yo, que nos perdemos en el alcohol? Obviamente eso es una canción. ¿Creen que ustedes esa canción agrada a Dios? Tendrá muy linda voz, lo que tú quieras, pero no agrada al Señor, ¿sí? Entonces, la Biblia nos revela que los ángeles de Dios se encuentran en medio de esta guerra espiritual. Hermanos, en esta guerra que tenemos contra el diablo no estamos solos. Y tenemos que entender que hay ángeles que se encuentran en medio de esta guerra, y cada uno de ustedes tiene legiones o centenares o docenas, no sé cuántos tengan cada uno, pero ustedes tienen un ejército, cada uno de ustedes cuidando y defendiéndolos. Pero tienen que activar a esos ángeles con el poder de la oración, como lo hizo Daniel. Lees en el libro de Daniel que él tuvo que orar durante 40 días para que Dios librase su poder y su bendición. Pero dice la Biblia, pero había un principado que se oponía, dice la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que quitó ese principado? Las oraciones y la pelea de los ángeles contra ese principado.
Tú sabes que cuando estás orando por tu hija inconversa, tu hijo inconverso, tu madre inconversa, tú sabes que estás orando para que el Señor quite esa venda que está en los ojos puesta por el diablo, por Satanás. No es fácil, hermanos. A veces toma meses, años orar por alguien para que se entreguen a Cristo. Pero no podemos dejar de orar. No podemos dejar de hacer desayunos evangelísticos. No podemos dejar de hacer actividades evangelísticas para que la gente venga a los pies de Jesús. La Biblia nos revela que Dios entonces envía ángeles espirituales, ángeles para que nos defiendan y entren en acción por nosotros. Veamos lo que dice el Salmo 34. ...34 en el versículo 7... dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, ¿saben a quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. ¿Cuántos aman al Señor por esto? Sí. Vean lo que dice Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermanos, Dios nos habla de esos espíritus ministradores, y aunque muchas naciones siguen esperando Mesías y siguen esperando salvadores, y ahorita que nos enfrentamos a un año donde va a haber elecciones presidenciales, quiero decirles que nunca nosotros emitiremos un favoritismo hacia ningún partido político, jamás, en esta iglesia. Yo lo único que les puedo decir, que mientras la persona que sea candidata no haya nacido de nuevo, no hay esperanza para nuestra nación. Sea el líder o la líder que tú me digas, porque algo sucede con el hombre que no tiene a Cristo, que le das poder y se transforma y desconoce hasta su propia mamacita. En cualquier puesto tú le pones y le entregas un título de poder a la persona y no está preparada, no tiene a Cristo y no sabe, y si no entiende que es un servidor de Dios. Un presidente es un servidor de Dios para su pueblo. No sirve a Dios, se sirve del pueblo para beneficiarse a sí mismo. Cambien de partido, cambien de lo que quieran, hagan lo que quieran. Hermanos, les garantizo una cosa: mientras no sea un hombre que tenga a Dios y sea temeroso del Señor, no va a haber un cambio en nuestro país. Tiene que empezar desde arriba la bendición. Por eso no podemos dejar de orar y pedir. Y gracias a Dios que yo le pido al Señor que en unos años, congregantes de esta iglesia, varones, empresarios, hombres de negocios, gente política que se va a empezar a congregar aquí o que ya está en la política, en unos años yo le pido a Dios que sean los próximos gobernantes de Querétaro. Y que podamos, si Dios quiere levantar un futuro gobernador de esta congregación, imagínense qué bendición. O de una otra congregación temerosa de Dios. ¡Qué bendición! Ustedes pueden ser políticos, pero los pastores no podemos ser políticos. Dios nos llamó a servirle a Él, no a la política. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero muchos pastores actualmente están tan metidos en la política, es tan triste, tan triste. La economía, la salud,
pero todos los gobiernos y todos los sistemas de gobiernos han fracasado en la historia. Vamos a ver en primer lugar cómo dividir el reino de Satanás con la oración. ¿Saben qué tenemos que hacer nosotros cuando oramos? Dividir el reino de Satanás. Ahí sí debemos de dividir el reino de Satanás. Vamos a ver lo que dice en Lucas. El Señor Jesús nos ha dado la autoridad espiritual sobre todas las fuerzas y poderes de las tinieblas. Lucas capítulo 10, en el versículo 19, nos dice la Biblia: he aquí, te doy potestad, le está hablando a ustedes los hijos de Dios, te doy potestad, te doy poder de hollar, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, ¿y qué? Y nada os dañará. Hermanos en Cristo, si tomamos este versículo y no lo apropiamos y vivimos en oración y en la palabra, mándenme un embrujo, mándenme un trabajo vudú, mándenme un hechicero, mándenme un satanista, lo que quieran, no me puede tocar. Ni a mi familia, ni a mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, dice su palabra. Pero necesitamos gente que ora, gente que lee la palabra, gente que viva en santidad. Y dice la Biblia, tenemos entonces el poder sobre todo espíritu de maldad. Se manifiesta un endemoniado, nos hacen un trabajo, podemos destruir, podemos tomar autoridad, podemos cubrirnos con la sangre de Cristo, y no tiene por qué hacernos daño Satanás, ni estarnos volviendo loco, y que tenemos pesadillas, y que se nos jalan las patas en la noche, el chamuco, y que se me aparece Juan Diego en las noches, y que no sé qué, y que por aquello. Pues levántate, toma autoridad y repréndelo. Y miren, son como las moscas que les haces así, se van pero regresan, les haces así, se van pero regresan. Llega un momento que un matamoscas y tome la barbona. Ya luego pones un protector de moscas en la entrada, que son tus oraciones y tu lectura de la palabra. Y miren, hermanos, que Satanás no se mete, no te toca. Dios nos ha dado el poder de hollar serpientes y escorpiones. Y uno de los principales principios espirituales de la guerra espiritual nos fue enseñado por Jesús, en cual consiste en dividir. La Biblia nos pide dividir las fuerzas del enemigo. En Lucas 11, versículo 17, dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así también Satanás está, ¿qué? Fíjense qué tremenda revelación. Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Por eso no va a permanecer Satanás. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Esta es la razón por la cual debemos los cristianos de todas las denominaciones mantenernos unidas y todos en oración. Qué bonito orar con presbiterianos, carismáticos, pentecostales. Unos oran de una manera, otros oran de otra manera, pero hay que estar todos, a lo mejor no en el mismo lugar quizá, pero ahorita, por ejemplo, hay una red que se está distribuyendo por todas las redes cristianas, que todos los días oremos a las 10 de la noche por lo menos 1 minuto por México, y que se detenga la corrupción y las muertes y los secuestros, y que Dios levante al próximo presidente que él quiera poner. 1 minuto después de las 10 de la noche, hay ahorita ya cientos de miles de personas que han pasado esta red en sus redes sociales, en sus teléfonos. 1 minuto nada más les pide esta organización. 1 minuto, orar por México todos los días después de las 10 de la noche. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Y por la iglesia también? Ok, otro minuto más. Orar porque, ¿saben por qué debemos de orar?
Cuando oremos contra los espíritus del mal, tenemos que orar para que sean confundidos. No lo olvide. Señor, confunde todo ataque de Satanás contra mi vida, contra mi familia, contra este juicio satánico en mi contra, injusto. Señor, confunde. Si hay alguien que te está haciendo mal, te está demandando, está siendo movida por los poderes del mal, dile a Dios, confúndelo, Señor. Confunde a sus demonios. Confunde toda obra del enemigo contra esta iglesia de Vida Nueva para Querétaro. Pida a Dios que los confunda. Y yo les voy a dar ejemplos en la palabra de Dios que sí se confunden. Cuando el pueblo de Josafat, vamos a 2 de Crónicas. Me encantan las historias de Josafat. En segunda de Crónicas, esta es una de las historias así que más, así de guerra, que más me conmueven, me prenden así bien suave, y me doy cuenta en dónde estoy parado con Cristo Jesús. Miren, vamos a tratar de resumir un poquito. Miren, en el versículo 1, vamos a ver las victorias sobre Moab y sobre Amón. Dice, pasadas estas cosas, 2 de Crónicas 20:1. Se fue el ok. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, acuérdense que eran enemigos de Israel, y contra ellos otros de los amonitas, ¿qué hicieron? Vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Qué hace Satanás y sus demonios contra nosotros? Tenemos una guerra abierta y declarada. Para el que no sepa, el que se convirtió, le entró al ejército del Señor, contra los poderes del mal. Todo cristiano tiene que estar preparado para la guerra espiritual. Tiene que irse preparando y cada vez tomando más autoridad en Cristo. Si eres un recién convertido, todavía no tienes las fuerzas, pero vas a ir creciendo, y si lees la Biblia, y si oras todos los días, y si oras por personas todos los días, Dios te va a ir dando las fuerzas, la fortaleza para darte cuenta que un cristiano no puede tenerle miedo a ningún espíritu ni a ningún demonio. Dice, y acudieron algunos, el versículo 2, y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud. Bueno, yo les digo que hay una gran multitud de demonios que vienen contra nosotros siempre. Del otro lado del mar y de Siria, y aquí, Entonces, versículo 3, ¿qué le pasó a Josafat primero? Entonces, él tuvo temor, ¿no? Y es la primera reacción. O sea, imagínate, estás en tu cuarto y se prende la tele sola, pues saltas, ¿no? O de repente estás por ahí caminando en la casa y se aparece una sombra. Yo no estoy diciendo que no vayan a pasar cosas así en la vida de un cristiano, o tengas una pesadilla. Lo primero te da temor, pero después, fíjense lo que pasa. Tuvo temor. ¿Y qué hizo Josafat? ¡Ay! No, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuda a todo Judá. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. O sea, pasa una cosa mala, viene el enemigo, se aparece el enemigo, viene contra tu casa, viene contra ti, y al principio, ay, pero tiene más dinero, es nieto del gobernador, es amigo de no sé quién, del presidente municipal, y comienzas a pensar todo lo negativo. Ay, es que ¿cómo le voy a hacer? Es que como esto, viene el temor. Pero dice la Biblia, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Dice, humillar tu rostro delante de Dios. Y luego nos dice en el versículo 12, ya después de que oran y todo eso, dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Dice, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Qué bueno que Josafat era humilde. Porque otro día, escuché a alguien que desde el púlpito dijo, y yo me burlo de Satanás, y le hace, ja, 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 ja. ¿Y dónde está eso en la Biblia?
Cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés contra el diablo, dice la Biblia que ni siquiera se atrevió a arremeter palabra en contra de Satanás. Hay cristianos que creen que diciéndole groserías al diablo se va a ir el diablo. Ah, Satanás, hijo de tal por cual. No, eso no les pasa. Él es el más grosero de todos. Se sabe todas las groserías en chino, japonés, en portugués, en todos los idiomas. La Biblia nos dice que Josafat dijo: en mí no hay fuerzas. Y así le decimos a Dios, como iglesia, y cada uno de nosotros: yo no tengo fuerzas, Señor. Yo no tengo fuerzas contra estos demonios. Yo no tengo fuerzas contra Satanás. Yo no tengo fuerzas contra los demonios que vengan contra mis hijos. Yo no tengo fuerzas, Señor, contra este ataque que están haciendo contra mí, contra estas calumnias y contra estas mentiras. Yo no tengo fuerzas, pero tú sí. Tú sí las tienes. Y dice en el versículo 15, y dijo: oigan, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. Alán, no temas. Juanita, Chuchito, Pedrito, no temas ni os amedrentéis delante de estos enemigos tan que, fíjense que eran grandes, hermanos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alabe el nombre del Señor, aleluya. Esta no es tu guerra, es la guerra de Dios. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, ¿qué hicieron? Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermanos, cuando venga dura la batalla, dura la guerra contra tus hijos, dura la guerra contra tu familia, dura la guerra contra tus seres queridos, póstrate, ora. Nosotros como familia, mi esposa y yo, hemos tenido que ponernos de acuerdo, porque dice la Biblia, ella el otro día me estaba mostrando un versículo donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y dicen: y lo que pidan al Señor será hecho. Y nos hemos puesto de acuerdo en orar e interceder por situaciones, por ataques en nuestra vida, hermanos en Cristo, y hemos visto la mano del Señor en innumerables ocasiones. Porque nosotros no podemos hacer nada. A lo mejor tú estás aquí, tu hijo está en Canadá, o está en Argentina, o está en otro país, y tú no puedes hacer nada. Estás atado de manos, pero Dios sí lo puede hacer con tus oraciones. Les cuento una historia verdadera. Hay grupos de rock, y antes existía más esto, donde viajaban y hacían giras todo el año, y habían muchachas que viajaban con ellos, que se prostituían con los cantantes y con los músicos de rock, ¿sí? Tienen un nombre, que se llaman groupies, no me acuerdo bien cómo se llaman estas chicas, pero una de ellas era fan de ese grupo y se ofreció, y conoció al guitarrista. El guitarrista se la presentó al vocalista y todos dijeron: no, pues sí pasa, sí pasa, sí pasa. Y mira, lo único que tienes que hacer es dar sexo a quien lo quiera de la banda, va a haber drogas, alcohol, todo gratis, puedes viajar en nuestros aviones privados. Uy, no, la chava estaba, no, haga de cuenta que le habían dado las mejores noticias de su vida, ¿no? Para ella eran las mejores noticias de su vida, se iba a acostar con todos los de la banda. Pero tenía un problema. Se la presentó tenía una madre que oraba por ella todos los días. Sabía que su hija andaba en las drogas, en el rock, heavy metal, andaba de darqueta, andaba con los poderes de Satanás, adoraba al diablo, le gustaba la música satánica, y su madre, miren, oraba.
Todos los días oraba, intercedía, oraba, pedía al Señor, o yo oro, confunde a Satanás, a sus demonios y a todo espíritu que esté contra mi hija, y yo la reclamo para ti, Señor, y yo te pido, Señor, que tú la cubras, te pido que aunque ella no sea hija tuya, escuches mis oraciones, y yo tengo fe, Señor, que tú me ayudarás, que tú la levantarás. Y ya cuando había pasado por el grupo entero, se la presentan a la bruja del grupo. Decimos, ella va a ser la nueva, porque la bruja es la que autorizaba quiénes viajaban y quiénes no. Muchos grupos tienen sus brujos, para no decir que también muchos equipos de fútbol de México y selecciones nuestras han llevado brujos para hacer conjuros en las canchas, y miren qué ha resultado, nunca hemos ganado nada. Y no agarran la onda, ¿no? Pero hay muchos que tienen brujos y se los llevan, y eso es una realidad. Y dice que maldicen la otra cancha para que les dé fuerzas Satanás y los demonios para meter goles, y a veces ni goles metemos. Y cuando se la presentan a la bruja, dicen, no, la bruja, no, ella no. Oye, ¿por qué no? Pues vela. Está bien dedicada a nosotros, No. Y ya la sacan. Y le dice el guitarrista, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa? Gran maestra. Dice, es que ella tiene un poder que puede destruir este grupo. Un poder más grande que el que yo tengo y el que tiene este grupo. Y cuando no lo aceptaron, la hija se acercó a su mamá y le dijo, mamá, ¿tú has estado orando por mí? Sí, hija, todos los días. ¿Sabes qué, mamá? A mí me pasó esto. Y quiero decirte que ahora me doy cuenta que el poder de Dios es mucho más grande que el poder de Satanás. Amén. Yo quiero a tu Dios, que sea mi Señor, que sea mi Salvador. Y esta mujer ahora es una misionera en Sudamérica predicando la palabra de Cristo. El poder de las oraciones. El confundir a Satanás. Fíjense, ahí no queda la cosa, hermanos. Está más emocionante. Se inclinó, versículo 18, a tierra, y dice, y de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y después dice, vean lo que dice el versículo 21 y 22. Fíjense, ya habían orado, se postraron, ayunaron, y fíjense, viene la guerra. Ya viene lo duro, lo tupido contra ellos. Y dice, y ha habido consejo con el pueblo, versículo 21, puso a algunos, fíjense, la alabanza, qué importante, es un grupo de alabanza llenos del Señor. Y había consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Entonces unos empezaron a cantar y a alabar, o sea, era la guerra. ¿Cómo que cantar y alabar? Empezaron a alabar, echó a la mar, que nos perseguí, y comenzaron a cantar canciones, y yo me imagino que todos los demás decían, ¿qué onda? Están alabando, están contentos, ¿qué les pasa? Lo que pasa es que la alabanza tiene un poder sobrenatural de disipar las obras de las tinieblas, hermanos. La alabanza prepara el terreno espiritual. Tiene un poder la alabanza, es dinamita pura contra los poderes de Satanás. Poner alabanzas en tu casa y ponerlas a todo volumen, que oigan tus vecinos y todos, mientras no se quejen, ¿verdad? Pero esas alabanzas tocan los corazones de la gente. Y hay muchos chavos que, mamá, apaga tus alabanzas, ya no las aguanto. Pero están haciendo una cosa espiritual dentro de él, están haciendo guerra en su vida. Dice, cantaban a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada. O sea, unos alababan y otros iban al frente de la batalla. Fíjense cómo estaban organizados los hebreos. Y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, los que iban armados así, estaban glorificando a Jehová. Dice, y cuando comenzaron, ¿a qué? Fíjese, una lección de alabanza para la iglesia de Querétaro. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando uno le canta a Dios de corazón,
Cuando uno le aplaude al Señor, le levanta su voz, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían unos contra otros y se mataron entre ellos, se confundieron. Ellos nada más tuvieron que cantar y alabar y creerle a Dios, y Dios hizo lo demás. Los enemigos de Israel se mataron entre ellos. Lo podemos ver bien en Jueces. Otro ejemplo. Capítulo 7, versículo 20. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que venía con 10,000 soldados, con 20,000 soldados, y Dios le dice, mira, son demasiados para derrotar a los enemigos, y luego le dice, haz tal y tal, y se regresaron 10,000 soldados. Dice a Gedeón, Señor, ahora nos quedan 10,000. Dice, siguen siendo muchos. Y esta guerra era contra los madianitas, ¿verdad? Y eran miles y miles de madianitas, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que, si leen ustedes el contexto, es muy bonito, que Dios le dice, 10,000 soldados es mucho. Llévalos al río y a los que tomen agua. Y cuando veas que toman agua los soldados, los que se pongan de rodillas y agarren el agua con la mano, a esos me los quitas. Y los que laman el agua, a esos me los dejas. Y quedaron 300 nada más. Dijo, Señor, o sea, como un poco más del doble de lo que hay aquí. 300 contra miles. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos en el versículo 6, ¿no? Que dice, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y luego dice, y los madianitas, versículo 12, y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas, eran langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables. Y Dios todavía no estaba convencido, Gedeón, con Dios. Dios le da en el contexto la forma para hacer la batalla, y dice el versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y puso Jehová la espada de uno contra otro, su compañero, en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sarera, y hasta la frontera de Abal Mejola en Tabat. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dios les dice, a ver, prendan unos cántaros, habiéndolos con fuego, toquen trompeta, desciendan sobre la montaña, y estaban todos sacados de onda. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y Dios trajo confusión. La cosa es que se mataron todas las multitudes y millares de ejércitos que había en contra de Israel, se mataron unos contra otros, porque Gedeón se postró ante el Señor y oró, y Dios confundió a sus enemigos. Dios nos llama a una disciplina, hermanos. El cristiano tiene que entender que para comprender la voluntad de Dios tenemos que renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2, si lo quieres poner en la pantalla, Romanos 12:2, y poner nuestro cuerpo en servidumbre. En 1 Corintios 9:27 nos dice la Biblia acerca de esto, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora vamos a ver la guerra espiritual en los últimos tiempos. Ustedes sabían que, hablando de que, yo les hablaba de que este puede ser uno de los últimos años en la tierra, porque se cumplen 70 años de que Israel es una nación, y en Mateo 24 nos habla de cuando la higuera florezca, la nación de Israel se establezca, desde ahí se contará la última generación. Este año es la última generación, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas en el mundo este año, proféticamente hablando, porque tienen que ver con Israel.
Y ustedes saben que cuando Rusia trate y los musulmanes traten de invadir a Israel en los últimos tiempos, en Ezequiel 38, anótenlo, en el versículo 18 y 21, cuando vengan todos sus ejércitos contra Israel, saben que van a ser tantos miles de millones de soldados contra Israel. Israel es una nación tan pequeña que dice la Biblia que también en esa guerra se matarán unos contra otros. ¡Wow! Y sobrevivirá el pueblo de Israel. La Biblia nos revela que antes de la segunda venida de Cristo, cada vez va a haber más levantamientos, hermanos, cada vez va a haber más protestas, más revoluciones, más golpes de estados, más guerras y rumores de guerra, de acuerdo a Lucas 21, del 9 al 10. Y todos los sistemas de gobierno y de diversas ideologías caerán y se demostrará que el ser humano ha sido incapaz. Va a llegar un tiempo en que el ser humano se va a dar cuenta que no es capaz de gobernarse a sí mismo, de acuerdo al capítulo 2 de Salmos, versículo 1 y 2. Los demonios, hermanos, con esto finalizo. Los demonios, de acuerdo a la palabra de Dios, controlarán a la mayoría de los gobernantes en los últimos tiempos. ¿Sabía usted? La mayoría, el 99.99% de los gobernantes en esta época están controlados por demonios, por espíritus de maldad. Nos dice Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 12 al 16 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y qué? Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí, yo estoy hablando aquí ahorita, los reyes, los gobernantes de la tierra se están preparando para que esto acontezca, hermano, en los próximos años. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar en hebreo que se llama el Armagedón, que es la última de las guerras que va a haber en la tierra. Entonces vemos nosotros que la confusión política, económica y militar ya puede sentirse alrededor del mundo, y el carácter del ser humano, el cristiano, muchos de los cristianos y muchos de los hombres en la tierra, en vez de aumentar, de mejorar, de acercarnos más al Señor, se deteriora más la iglesia, se deteriora más el mundo, se deterioran más los cristianos, menos buscan a Dios, más carnales son, más mundanos son. Vean lo que dice 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. ¿Cómo te va a usar Dios así, mi hermano? ¿Cómo Dios va a levantar una iglesia poderosa de Vida Nueva para Querétaro si hay de este tipo de cristianos? 2 Timoteo 3 dice del 1 al 5. También debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos que ya está aquí profetizado. La Biblia dice, los últimos tiempos serán peligrosos, porque habrá hombres, fíjense, los hombres de los últimos tiempos, ya sabemos que por eso también el Señor, van a ser amadores de sí, o sea, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios. Vean eso de vanagloriosos, o sea, no hay cosa que más se exalte en el mundo, entre otras muchas cosas, y lo hemos platicado mi esposa y yo esto, que ya todo es quién gana el concurso de esto, el concurso que quién sale en el comercial, quién sale en la revista, quién sale en la portada, quién tiene más selfies, chavas, tomándose fotos semidesnudas, ya todo es vanagloria.
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Va a haber esto en la iglesia. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De santidad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. Y la misma iglesia, dice la Biblia en primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a 1 Timoteo 4, con estos versículos termino. Vean lo que dice de la iglesia en los últimos tiempos, que va a experimentar una gran apostasía. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, o sea, está hablando de la iglesia, ojalá que no sea de esta iglesia, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, no saben cuántas doctrinas de demonios hay ahorita en las iglesias. Y en 2 Timoteo regresamos. En el 3:4 nos dice: traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y vemos 1:4, perdón, creo que es el 1:4. No, estoy aquí está equivocado me equivoqué en mi apunte de mi sermón. Vamos a terminar con 2 de Pedro. Espero que lo haya anotado bien. 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en su propia concupiscencia. Y la familia, como el centro de toda sociedad, la familia es lo que más va a ser atacado en estos tiempos, tu familia y la mía. Oremos.